Listo. Vamos a grabar la reunión y vamos a empezar entonces esta noche el tema cómo cambiar. Antes de hablar de cómo cambiar, quería definirles la palabra cambiar. La palabra cambiar viene del latín cambium, que es hacer trueque o dar una cosa por otra. También si usted busca la palabra cambio en un diccionario enciclopédico, le va a decir también modificación de una cosa para convertirse en algo distinto. Se modifica algo y se convierte en algo distinto. También hay otra definición que esta ya es más cristiana, también lo encontré en un diccionario enciclopédico y decía variación o alteración de un estado por otro. Y otra es modificación del modo de ser. Cambio, modificación del modo de ser. La palabra cambio en la Biblia realmente se habla muy poco de cambio. En la antigüedad se hablaba más de transformación. En los escritos de la Biblia, tanto en el hebreo, en el arameo y el griego, más que hablar de cambio, se hablaba de transformación. Algunas versiones de la Biblia que nos llegan a nosotros en nuestro lenguaje, que son más parafraseadas, más acomodadas a nuestro lenguaje, pues en ciertos pasajes utilizan la palabra cambiar, pero en el original griego, la primera Biblia de un solo idioma que se llamó la Septuaginta, que fue toda la Biblia en griego totalmente. Recuerde que la Biblia se escribió en arameo, en hebreo y en griego, y se tradujo al griego solamente toda la Biblia, solo al griego, y esa primera traducción la hicieron más o menos 70 personas, y se llamó la versión de los 70, la Septuaginta. En esas primeras versiones de la Biblia, más que la palabra cambiar, se hablaba de la palabra transformar. Y cuando leemos el texto base de la enseñanza de hoy, que es Romanos, y los invito a que los que están tomando notica, les doy 2 minuticos para que saquen la libretica y el lapicero para que anote. El tema central de hoy, que es Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, repito, la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17 es el texto base, nos habla de cómo cambiar. Entonces dice la palabra de Dios. Mire que en esta versión habla de cambiar, ¿cierto? Dice, Romanos 12, 1 y siguiente dice, vamos a leer el 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. En otra versión dirá, no vivan de acuerdo a las condiciones del mundo actual o no vivan de acuerdo a la forma en que vive el mundo, ¿cierto? Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan de acuerdo a cómo el mundo se acomoda. No nos acomodemos a lo que el mundo está presentando en el mundo presente. Tremendo ese texto. Escrito hace más de 2000 años ese pasaje. Y miren lo que dice, no se amolden, no se acomoden al tiempo presente. Hay una cosa muy bonita. Yo le voy a leer ese pasaje en varias versiones, que me parece muy interesante leerlo en varias versiones. Mire lo que dice, por ejemplo, la Reina Valera, edición 1860. Dice, leo del versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y mire que esta es una versión muy apegada a los manuscritos originales.
Aquí no dice cambio, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo leo otra Biblia, la Biblia de latinoamericana dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo. O sea, no se adapten al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. También dice lo mismo. Vamos a una versión un poquito más cercana para nosotros. Vamos a la versión, la nueva versión internacional. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, cambien su manera de pensar y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en la Nueva Traducción Viviente, que fue prácticamente donde la saqué yo, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, que el cuerpo de nosotros, vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta. Ojo con esto que me pareció muy bonito, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Además de leer el pasaje en varias versiones, hicimos un ejercicio interesante que es entender lo importante que es leer a veces un pasaje en diferentes versiones. Se la leí de 4 versiones y tenía 35 versiones diferentes para leerlas. Se la leí solamente de 4. Yo hice el ejercicio cuando estaba preparando la enseñanza de leerla de 10 versiones diferentes. Aquí tenemos un hecho muy significativo en esta enseñanza. El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestro cuerpo y todo lo que hacemos todos los días. ¿Escucharon cuál es el verdadero culto? Y lo leímos en el versículo 1. El verdadero culto, lo dice nuevamente, dice, que es que a mí me parece muy bonito ese pasaje. Lo dice de una manera espectacular, sobre todo la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea como un culto, un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, ¿cuál es el sacrificio, el culto que le agrada a Dios? Que usted entregue su cuerpo como ofrenda a Él. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ojo, la verdadera forma de adorar a Dios es entregarle nuestro cuerpo en culto a Él. El verdadero culto a Dios, entonces, no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que sea, o un ritual, ni siquiera el más solemne. Ay, este ritual se lo ofrezco a Dios. No. El verdadero culto a Dios es ofrecer nuestra vida cotidiana. No algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos templo del Espíritu Santo. Uno puede que diga muchas veces: ay, voy a ir a la iglesia a darle culto a Dios. Sí, es verdad. Pero debía decir también: voy a la fábrica a darle culto a Dios, a la empresa, al trabajo. Voy a ir a la tienda, a la oficina, a la escuela, al garaje, a la mina, al campo, al jardín, a la cocina, a darle culto a Dios. Porque es nuestra vida la que debe darle culto a Dios. Nuestro cuerpo debe ser una ofrenda agradable, un olor fragante a Dios.
Entendiendo esto, entonces vemos la necesidad de cambiar nuestra vida, porque nuestra vida tiene problemas. No iban según los criterios del tiempo presente. Al contrario, a mí me parece eso. Cambien su manera de pensar. Entonces necesitamos empezar a operar un cambio en nuestros referentes mentales para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno. Lo que es bueno no es lo que el mundo nos dice que es bueno, porque desafortunadamente el mundo terminó llamando bueno a lo malo. Entonces lo que es bueno nunca lo vamos a encontrar en el mundo. Por eso hay que cambiar nuestros referentes mentales. Hay que mirar en cómo, de qué manera estamos alimentando nuestra mente para cambiar esos referentes. Lo que es grato y lo que es perfecto. Una persona en una taberna embriagada, borracha, haciendo el ridículo, dice, uy, esto sí es vida, esto es lo bueno, esto es lo agradable, esta es la vida. Esa es la vida. Eso dice el mundo. Pero la vida en Dios es otra cosa. Héctor, entonces no es importante la alegría. Pues claro que sí, pero no los excesos. De hecho, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, que da también esa euforia, esa alegría. ¿Ya? El libro eclesiástico dice, bueno es el vino cuando se toma con moderación. O sea, la Biblia no habla de mal, qué problema tomar vino, ¿cierto? Aquí tenemos entonces ese hecho tan importante. Existen varias cosas, varias clases de cambios. Hay cambios que son para empeorar. Hay cambios que sirven para algo peor. Hay cambios para el mal. Hay personas que cambian antes para hacer malas. Hay cambios para hacer bien. Y hay cambios inclusive para mejorar. Existe un dicho muy popular. No hay que cambiar por cambiar. Hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es para mejorar. Y son dos cosas totalmente diferentes. Cambiar por cambiar o cambiar para mejorar. El deseo de Dios entonces es que nosotros seamos personas que no solo cambiamos, sino que cambiemos para ser mejores. Y la Biblia llama esto a cambiar para ser mejores, lo llama transformación. Por eso les decía que el texto original no habla de cambio, habla de transformación. Transformación. Repito, transformación. Y la palabra transformación en el original griego, y aquí tengo la Biblia, ahorita de pronto le hago una toma y la miramos, la Biblia en griego, la tengo acá, y la Biblia en griego, la palabra transformación la escribe como metamorfos o metamorfos, de donde sale la palabra metamorfosis, metamorfos. Viene de implicar meta, que es cambio, y morfo viene de forma. Entonces, cambio de forma. Para entenderlo mejor, mire la mejora, el cambio tan abrupto de una metamorfosis. Un gusano que se arrastra sobre el polvo de la tierra, que es limitado en un montón de situaciones de movimiento y todo, y presa fácil de cualquier depredador, se mete en una crisálida por un tiempo determinado y ese gusano feo que nos da fastidio se transforma. Hay una metamorfosis en una mariposa que ya no se está arrastrando, sino que vuela, que abre sus alas y vuela libremente. Una bella mariposa. Recordemos que nosotros, cuando no estamos con Cristo, somos como esos gusanos que nos arrastramos en la vida, viviendo del polvo de la vida, dependiendo de las circunstancias de la vida, viviendo apegados al mundo actual. Por eso Romanos 12:1 dice, no se amolden al mundo actual, no vivan de acuerdo a las cosas del mundo actual, más bien transfórmese. Y cuando nos transformamos, que el que hace esa transformación es el Espíritu Santo, y empieza esa transformación, empezamos a ser como bellas mariposas,
que desplegamos las alas en libertad y empezamos a entender que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía es el cielo, que no somos de esta tierra, que no tenemos que tener la cabeza clavada a la tierra porque no somos de aquí. Ahora, hay otra palabra que también indica cambio, y en el griego, de hecho, es la palabra arrepentimiento. Y es lo que nos dice en este momento Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, porque arrepentimiento en el griego se escribe metanous, metanous o metanoia, metanous. Meta es cambio y nous es mente. Cambia tu mente, cambia tu manera de pensar, ¿cierto? Recuerden que cuando lo que comemos, para que entendamos lo de meta y cambio y todas las cosas, cuando comemos, eso que comemos se convierte en una cosa que llama el bolo alimenticio, un bolo, ¿cierto? Y ese bolo empieza a transformarse por medio de un proceso en el estómago que se llama metabolismo. El bolo se transforma, cambia, hay un cambio de ese bolo y se llama metabolismo, cambio del bolo, ¿cierto? Lo empieza a cambiar y a transformar en nutrientes y que se absorben en el cuerpo. Ahora, la palabra meta es cambio, entonces metanoia es arrepentimiento, metaforma es transformación. Muchas personas tienen la intención de cambiar, de transformarse para mejorar, pero nunca lo logran porque no han aprendido lo que se llama la dinámica del cambio. Necesitamos una dinámica del cambio. Para poder cambiar necesitamos una dinámica del cambio. Esa dinámica del cambio solamente la podemos encontrar en Cristo. ¿Por qué no cambiamos? Porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Porque pensamos que somos nosotros los que vamos a cambiar. Y nosotros solos no cambiamos. Nosotros solos no podemos. Ay, Héctor, ¿usted por qué está inventando cosas? Uno sí puede cambiar. O yo estoy diciendo cosas que no son, o Jesús es un mentiroso. Jesús entonces puede ser un mentiroso, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, permanecen en mí, dice, ustedes han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Qué nos podó? Nos limpió, nos quitó todas esas cosas malas. El mensaje de Cristo es el que nos limpia, el que nos transforma. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Porque una rama no puede producir frutos por sí mismo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Porque separados de mí, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo sin Dios no puedo cambiar. Palabras de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Esa transformación, la dinámica del cambio empieza entendiendo. Lo primero que debo entender, reconocer que necesito cambiar. Segundo, buscar cambiar. Y conocer, oír e invocar. Por eso les dije que el texto va a ser Romanos 10, 14 al 17. Mire lo que dice Romanos 10, 14 al 17 para que entendamos que empieza el cambio cuando reconocemos y buscamos. Mire lo que dice aquí el Romanos 10, 14 y siguiente. Dice, pero ¿cómo? Pues voy a leer desde el 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Repito, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, que es a través del Señor que yo me salvo y que empieza una transformación en mi vida. Pero el versículo 14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? ¿Para qué los salve si no creen en él? ¿Cómo pueden invocar a Dios si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír
de él a menos que alguien se los diga o les predique o les hable de él. ¿Y cómo irá alguien a contarle a ellos de él si no son enviados? Por eso la escritura dice que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, dice el versículo 16, no todos aceptan las nuevas noticias, porque Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro mensaje, Señor? El versículo 17 dice, y es el versículo bonito de ese pasaje, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, hay que reconocer la necesidad de cambio, buscar, después de buscar, conocer al que encontramos, que es el Hijo de Dios, oír lo que nos está diciendo, creer lo que nos está hablando, invocar su nombre para ser transformados. Ese es el requisito. Entonces, los principios o la dinámica del cambio viene lo siguiente. Recordemos lo que dice 2 Corintios 3:18. El Señor en este tiempo nos está invitando a cambiar, o en otras palabras, a ser transformados de gloria en gloria, de fe en fe. Oiga pues, y de poder en poder, de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder. ¿Cómo así? Mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto, o sea, ya con el rostro descubierto, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, repito. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto, ya sin ningún velo que nos tape, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen. De gloria en gloria. Y esa canción dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria, de victoria en victoria, vamos transformándonos en su mismo imagen. Y dice, esto por la acción del Espíritu Santo. Ojo, lo dice en otra versión, así que todos nosotros, esa es la nueva traducción viviente, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, empezamos a cambiar, a parecernos más a Él. ¿Y por la acción de quién? Del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Pero también nos transforma de fe en fe. Y recuerden que la fe viene como consecuencia de oír. ¿De oír qué? El mensaje de Cristo. Romanos 1:17 dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La persona que es justa vivirá por la fe y su fe se desarrolla escuchando el mensaje de Cristo. Pero también somos transformados de poder en poder. Dice el Salmo 84:7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, en su monte santo. Pero para lograr esa transformación, para lograr ese cambio, esa metamorfosis, esa metanoia, necesitamos saber las siguientes cosas. Primero, los cambios no son un suceso o acontecimiento de una sola vez en la vida. Los cambios no, es que ya cambié. Ay, yo ya cambié, ya conocí a Cristo, ya cambié.
sino que se repiten etapas o ciclos durante toda la vida. Durante toda la vida tenemos que irnos transformando. Cada día incluso somos más exigentes con nosotros mismos, porque Dios mismo nos va exigiendo cada día más y más y más. Segundo, los cambios llevan tiempo, no suceden de inmediato. No te empieces a acelerar. Qué miedo cuando una persona que venía fumándose 2 cajetillas de cigarrillo al día dice, a partir de mañana dejo de fumar. O a partir de ya, y deja los cigarrillos así de plano. Eso es muy bonito, llama ser radical. Pero a veces esos cambios no son tan ciertos. Porque la persona no tuvo un proceso de desintoxicación del cuerpo y de esa dependencia de la nicotina, del alquitrán y de todas esas cosas que tiene el cigarrillo. Y entonces una persona puede decir, voy a empezar a fumarme una cajetilla diaria nomás. Después media cajetilla. Después a los 15 días voy a fumarme 3 cigarrillos diarios. Después voy a hacerle 2 diarios, después 1 diario, después 1 cada 3 días, después 1 cada semana, después 1 cada 15 días, después 1 cada mes y después ya no fumo más. Los cambios llevan un tiempo muchas veces y no suceden generalmente de inmediato. El Señor no nos pide que cambiemos de inmediato. Inclusive, escuchaba una máxima hace muchos años, ya se las he dicho varias veces. Si uno solamente cambiara el 1% diariamente de lo que fue el día anterior, hiciera un 1% mejor los cambios, un 1%. Cuando terminara el año sería uno 365% mejor que el año, que cuando comenzó el año, haciendo un 1% cada día más. Los cambios llevan tiempo, no suceden generalmente de inmediato. Los cambios requieren hacer ajustes y correcciones. A veces yo empiezo a hacer un cambio y en el camino me doy cuenta que lo estoy haciendo mal, que hice un cambio y que cambié una actitud mala y tomé otra mala para cambiar esta mala. Cambié una cosa mala por otra mala, entonces tengo que hacer ajustes, tengo que hacer correcciones, porque la Biblia me enseñó que lo que debo cambiar es para esto, y lo estoy haciendo para esto, estoy dejando una cosa y cogiendo otra. La persona que deja el cigarrillo y empieza a fumar el otro cigarrillo, ¿cierto? Y entonces ya empieza a depender de un cigarrillo electrónico o de estos cigarrillos que son como sustancias líquidas, o empiezan a depender de un chicle o de otra cosa para cambiar este hábito. Entonces, usted sí cambió un hábito por otro, pero Dios lo que quiere es que soltemos, desapeguemos y cambiemos cosas para entrar en el reino, en el cielo, para entrar a una dimensión un poco más alta, diferente, antagónica, en contravía del mundo. Por eso dice, no se amolden al mundo presente. Antes bien, cambien su manera de pensar. Los tienen que tener un blanco definido. Usted cuando vaya a cambiar, trácese una meta, ¿cierto? Voy a cambiar mi carácter agresivo. Entonces vas a tener que tener cuidado cada que estés en esa situación y lo hagas, entonces vas a decirte a ti mismo, no lo estás logrando. Tú mismo te vas a decir, la volviste a embarrar. No estás haciendo el esfuerzo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo. Tienes que fortalecerte en Dios. Señor, tú sabes que esta área está muy difícil. Fortaléceme, dame la fuerza necesaria porque yo debo cambiar ese carácter agresivo que tengo. Trate de cambiar una cosa a la vez. Quinto, los cambios tienen que tener una meta principal y siempre deben estar respaldados por la palabra de Dios y glorificar a Cristo. Todo cambio que no se haga de esta manera será para vanagloria. Hay que tener una meta y ser respaldada por la palabra de Dios. Entonces, buscar en la palabra de Dios personas que pudieron cambiar la situación o pedir consejos de una persona espiritual en ese aspecto que te dé los textos bíblicos, los pasajes para que pueda leer y explorar esa área. Dice Romanos 13:11, en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos,
Repito, Romanos 13:11. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio cuando creímos en el mensaje. Cada día estamos más cerca de nuestra salvación, más que cuando recibimos el mensaje hace mucho tiempo, porque vamos creciendo y madurando. Versículo 12, la noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad, ya no van en nosotros. Revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Versículo 13, actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Versículo 14. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Ahí hay un versículo, un texto bíblico que me podía ayudar, Romanos 13:11 al 14. Pero hay otro que en algunas Biblias inclusive tiene el título, La nueva vida en Cristo. Así lo titulan en algunas Biblias tienen titulitos de algunas perícopas, de algunas porciones de la palabra y tienen título. Esta tiene el título en la carta a los Efesios, dice La nueva vida en Cristo, porque hay una nueva vida, porque fuimos transformados, cambiados, cuando fuimos tomados por Cristo a través del Espíritu Santo. Y es Efesios 4, 17 al 24. Mire lo que dice. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y les dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. ¿Por qué los paganos viven de acuerdo a sus equivocados criterios? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que por qué viven los paganos de acuerdo a sus equivocados criterios? Porque tienen un problemita y ese problemita es que viven de acuerdo a los criterios del mundo. Mire que Romanos 12:1 dice, no se amolden a los criterios del mundo actual, antes bien, listo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y puedan conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, perfecto. Voy a hacer una grabando. Yo creo que va a tener dos partecitas, listo. Dice así, estamos en el 4:17. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no viven más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Viven de acuerdo a sus equivocados criterios. ¿Cómo así que a sus equivocados criterios? Ya les dije, viven de acuerdo a los criterios del mundo. Mire lo que dice, tienen oscurecido el entendimiento. ¿Dónde está el problema? Acá en la mente. Metanoia, tienen oscurecido el entendimiento. ¿Y por qué está oscurecido el entendimiento? Porque el entendimiento se está basando en los criterios del mundo. Por eso Romanos 12:1 dice, no se amolden a los criterios del mundo. Y aquí dice, tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida, volvieron a prender un micrófono. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. ¿Cómo se ha vuelto el corazón de una persona que vive de acuerdo a los criterios del mundo? Insensible, porque el mundo es insensible. El mundo va en contravía de Dios, por eso Pablo nos dice, no se amolden a los criterios del mundo. Y aquí dice, porque quienes viven así son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido, claro, el corazón es duro porque es el corazón del mundo. Y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras.
Ahora, no tenemos que irnos muy lejos. Prenda cualquier red social o cualquier medio de comunicación para que vea cómo está el mundo, lleno de vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, vicios y cosas malas, cosas que van en contravía del mensaje de la salvación. Y mire lo que dice el versículo 20, que me fascina. Efesios 4:20. Estamos en Efesios 4, 17 al 24. El versículo 20 dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. ¿Por qué vamos a conocer a Cristo para vivir de acuerdo a los criterios del mundo y a que lo que la gente vive? No. Ay, pero es que el mundo vive así. El mundo, muy bien dicho. Tú y yo ya no somos del mundo. La sentencia de Santiago que la estudiamos aquí sentados en esta sala, capítulo 4, versículo 7. El que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Se los voy a leer. Mire lo que dice Santiago, que ya lo habíamos estudiado inclusive acá. Se lo voy a leer textualmente. Mire lo que dice. Dice así con inspirado acento el apóstol Santiago. Acérquense a Dios. Así es el versículo 4. Adúlteros. Oiga cómo nos llama Santiago. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, el mundo no es la Tierra, el planeta Tierra, el lugar donde vivimos, no. El mundo es el sistema que el hombre montó para dirigir este planeta Tierra. El mundo es el sistema actual que el hombre ha planteado en contravía de las directrices de Dios. Por eso el que vive de acuerdo a los criterios del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y por eso tanto Santiago como Pablo nos dice no se amolden al mundo presente. Y Santiago nos lo pone peor. El que se amolde al mundo, el que se haga amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Versículo 20 dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús, no la que está en el mundo. Por eso deben ustedes renunciar. Y empieza el problema de los seres humanos. Las renuncias a su antigua manera de vivir. Renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse, o sea, quitarse lo que antes eran, ya que todo eso está corrompido a causa de los deseos engañosos. ¿Y eso viene de dónde? Del mundo. Deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar. Otra vez nos lo dicen. Deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar y revestirse, ponerse un nuevo vestido de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. O sea, una nueva naturaleza según Dios, que es el que renueva mi mente. Y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Una vida recta y pura basada en la verdad. ¿Qué nos impide cambiar nuestra vida? Un velo que tenemos, un velo que nos oculta. Cuando uno era niño, cuando uno iba a las piñatas, a uno le ponían un velo y lo tapaban y le daban vueltas y le daban un palo y uno empezaba a tientas a tratar de romper la piñata, pero no podía ver con claridad porque tenía un velo. Cuando nosotros tenemos un velo no podemos ver con claridad. Ese velo nos los pone el mundo, el Dios de este mundo con D pequeñita, para que no veamos el evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4, 3 al 4, mire lo que dice. Y si el evangelio que anunciamos, este evangelio que se está anunciando, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo,
Lo está solamente para los que se pierden. O sea, el evangelio está cubierto por un velo para los que se pierden, para los que no quieren ver. Pues como ellos no creen, el Dios, y está escrito con D pequeñita, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la resplandeciente luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Segunda Corintios 4, 3 al 4. Ahora, hay una solución. Ya dijimos que hay un problema, un velo, que nos permite cambiar nuestra manera de pensar a través del evangelio, de la verdad de Cristo, de la palabra de Cristo, pero hay un regalo grande de Dios, que Él nos viene a quitar ese velo. Segunda Corintios 3, 16 al 18. Repito, Segunda Corintios 3, 16 al 18 dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, ¿qué hicimos nosotros? Volvernos al Señor, ir a la fuente, ir a la verdad. Cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. El velo se le quita. Se le quita. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, ya sin ese velo, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos, metamorfosis, en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Qué bonito. Cuando una persona, el enemigo nos pone un velo, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor, que es el Espíritu, nos trae libertad. Por eso nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, nos vamos transformando, cambiando en la imagen misma de Dios. Y esto por la acción del Espíritu Santo. Me gusta mucho ese versículo 18 de Corintios 13, 18. Del 12 al 18, toda esa perícopa es importante. Cuando una persona se convierte a Dios, entonces es quitado el velo de la ignorancia. La ignorancia que hay de la verdad de Dios, es quitado ese velo. La condición de los que disfrutan y creen en el evangelio es feliz. La condición de una persona que cree en el evangelio, que disfruta en el evangelio, es feliz, porque el corazón es puesto en libertad para correr por los caminos de los mandamientos de Dios, que no son gravosos. Cuando uno ama a Dios y empieza a amar estos caminos, tenemos luz y con la cara descubierta contemplamos la gloria del Señor. No debemos descansar sin conocer el poder transformador, metamorfósico del evangelio por la obra del Espíritu, que nos lleva a buscar ser y tener en nosotros el carácter de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en unión con Él. Qué bonito, contemplamos a Cristo como en el cristal de su palabra, en esa verdad, como el reflejo en un espejo que hace que brille su rostro para nosotros. Así también van a brillar nuestros rostros como cristianos. Cuando nos damos cuenta que nosotros brillamos como brilla Jesucristo. Cuando a través del fuego abrasador del Espíritu Santo somos purificados. Deja que el fuego del Espíritu Santo te purifique. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, nos purifique, seamos dóciles al accionar del Espíritu Santo. Yo les había dado este ejemplo, esta simil. Yo trabajé con oro más de 5 años y fundía oro, compraba y fundía oro. Y al oro, para purificarlo, se somete a calor intenso, a altas temperaturas en un crisol. Igual la plata. Pero hablemos de la plata, que es más translúcida y usted se puede ver reflejado en la plata. El hombre empieza a forjar la plata. Estos metales preciosos, la plata y el oro, normalmente usted no los encuentra en la naturaleza solos. Siempre están acompañados de otros metales. Plomo,
estaño, pues un montón de otros elementos. Cuando usted los mete a fuego intenso, como el punto de fusión de los otros metales, el plomo, el punto de fusión es muy bajito, ellos se funden y se evaporan, y el oro y la plata tienen un punto de fusión mucho más alto. Entonces, lo que va quedando ahí es lo más puro, más purificado. Entonces, una persona cogió un tronco que encontró en una mina y empezó a darle fuego, y entonces le dijo a uno de sus ayudantes para enseñarle, le dijo, ven, te enseño a fundir la plata. Y lo puso con el soplete y él le decía, ¿y cuándo sé que está listo? Y él dijo, míralo bien y sigue soplándole. Y cuando tu imagen se refleje en la pieza, en ese momento te das cuenta que está listo. Deja de meterle más fuego porque ya se va a evaporar la plata. Pero cuando veas tu imagen en esa pieza de plata, es porque ya está puro. El purificador de plata. El Señor con el Espíritu Santo, con su fuego, empieza como en un crisol a meternos fuego con el Espíritu Santo. Y cuando Él ve reflejado en ese metal el rostro de Cristo, dice, hasta ahí, ya, no le meta más fuego, ya está listo. Y eso lo hace la palabra de Dios. Y eso lo hace la búsqueda permanente de Dios. Y eso lo hace la constancia de congregarnos. Como dice la palabra de Dios, no dejar de congregarnos como algunos hacen por o tienen por costumbre. Y ponemos todas las excusas del mundo. Aquí, no es solamente acá, en muchos otros lugares, a la misa, a ir a buscar de Dios, a leer la palabra de Dios, a orar. Ponemos todas las excusas. Y créame, Dios escucha sus excusas, pero Dios no avala sus excusas. Hay personas que son ocupadas, demasiado ocupadas, y sacan el tiempo para hacer los trabajos seculares que tienen que hacer, para leer la palabra de Dios, para orar intensamente, para hacer lo que deben hacer como cristianos, para llevar el mensaje a otras personas. Y todavía les queda tiempo para sus hobbies. No le pongamos a Dios por encima las excusas que le ponemos, no. Es una decisión. Yo puedo organizar mi tiempo y separar el tiempo suficiente para buscar de Dios. Y el tiempo no los da Él. De hecho, me está diciendo Ruby, tiene razón. Si yo tengo una organización de mi tiempo y en vez de gastarle 4 horas al WhatsApp, al YouTube, al Netflix, al Facebook, a las novelas, a los realities, ese tiempo que no le está aportando nada al mundo porque son los criterios del mundo presente, le dedicara más tiempo a buscar de Dios, con toda seguridad que había una transformación mucho más grande en mi vida. Pero Señor, tú sabes que yo soy muy ocupado. Y el Dios de este mundo, como lo leímos ahora, nos pone un velo. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, entonces nos pone todas las entretenciones y nos pone cargas y trabajos y cosas y nos enreda. Por eso el Marta, Marta, estás muy preocupada y turbada. Hay muchas cosas que te preocupan, pero solo una es importante, lo dijo Jesús. Solo una cosa es importante y María escogió esa y nadie se la va a quitar. Jesús no estaba diciéndole a Marta que no era importante que fuera a hacer el desayuno, el almuerzo y que arreglara la casa. Pero todo eso la tenía tan cargada que no tenía tiempo de sentarse a los pies del maestro a escucharlo. ¿Cuántos de nosotros? Es que el trabajo, es que el estudio, es que los hijos, es que esto, es que la novela, es que Señor, yo también tengo tiempo para divertirme. Yo no estoy diciéndole nada de eso. De hecho, yo no estoy poniendo condiciones. Es que no es para mí. De hecho, usted no me está haciendo un favor a mí. Si usted busca de mí, si usted busca en la palabra, si usted se mete en esta situación, el beneficio es para usted, no para mí. No crea que yo no estoy feliz viéndolo feliz a usted, haciendo las cosas que lo hacen feliz, sí, pero te estás perdiendo de la verdadera felicidad. Es decir, tú no conoces lo que realmente es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2, ¿cierto?
No se amolden al mundo presente, antes bien cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, así sea capaz de conocer la verdadera voluntad de Dios, es decir, lo que realmente es bueno, no lo que tú dices que es bueno, no, lo que es bueno realmente, lo que es agradable realmente y lo que es perfecto realmente. Lo demás son cosas que te ha puesto el mundo. Y sigue en el mundo y te seguirá cargando. Y yo estoy quitándote el velo, pero tú no lo tienes que dejar quitar. Entonces el enemigo de Dios cada día te pone más velos y velos y velos. Y todos los días salen cosas y cosas y cosas y cosas y nos enredamos la vida. Y nos perdemos todo el día en un centro comercial viendo un montón de cosas que no necesitamos, armagándonos la vida, no compramos nada, pero perdimos medio día, un día entero, que lo podíamos haber utilizado en algo mucho mejor. Las redes sociales, un montón de cosas. Termino con esto. Dos pasajes, termino con ellos. Efesios 5, 10 al 14. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Cada que usted va a hacer una cosa, pregunte, si lo dijimos hace muchos años, ¿lo que yo voy a hacer le agrada a Dios? Y si usted lo que va a hacer siente que no le agrada a Dios, no lo haga. Dice Efesios 5:10, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril, y lo vuelve a decir Pablo, de los que son de la oscuridad del mundo. Más bien, saquen eso a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, queda en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor que escudriño los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Última vez que leo el pasaje, ¿cierto? Y ese pasaje a mí me tiene emocionadísimo. Romanos lo he leído muchas veces y cada que lo leo, le doy gracias a Dios por permitirnos conocer ese pasaje tan profundo. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, ni siquiera les pido, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. No son los ritos, sí, muy bonito todo eso, pero el sacrificio, la ofrenda a Dios, eres tú mismo. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice Pablo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Déjense transformar por Dios. Al cambiar su manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Padre, gracias. Gracias de una manera muy especial por este tiempo que nos has permitido tener. Señor, qué bonito, Señor, conocer esta palabra, esta propuesta de la palabra de Dios, tan pertinente para este momento, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que harás, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias porque nosotros podemos realmente caminar contigo y estar confiados en que tú tienes todo el deseo de transformar nuestra vida, de quitar ese velo que nos oscurece el entendimiento para que veamos tu verdad y seamos transformados en tu imagen misma, tener el carácter de Cristo por la obra en nosotros que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor,